¿Qué tal, hermanos? Es una bendición estar con ustedes nuevamente a través de este medio compartiendo la palabra del Señor. Espero todos se encuentren fortalecidos en comunión con el Señor. Sabemos que siguen siendo tiempos complicados, pero estando en el Señor, sabemos que estamos bien. En esta ocasión quisiera compartirles un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón a raíz de varias cosas que hemos pasado los últimos meses. En un aspecto familiar han habido bastantes pruebas. Muchos hermanos saben al respecto y en verdad les agradezco muchísimo todo su apoyo brindado, y créanme que toda esa intercesión que ustedes han hecho por nosotros realmente ha rendido frutos. Y como testimonio les puedo decir que yo mismo no pudiera estar aquí hablándoles de la fidelidad, del dominio total de las cosas que tiene Dios, si así no fuera. En esta ocasión, este mensaje lleva por título La sabiduría que preserva la vida. Y pues antes de que empiece propiamente con este mensaje, me gustaría que hiciéramos una oración para que no sean emociones humanas, sino que el Señor realmente transmita eso que todos necesitamos. Padre, en este momento te pido que tomes tú mis labios, Señor, y que compartas palabras de vida. Te pido por cada uno de mis hermanos, aquellos que van a escuchar este mensaje. Por favor, Señor, proporciona esa porción adecuada que tú tienes lista para sus espíritus, para sus vidas. Que todos podamos constatar que tú eres un Dios vivo, un Dios justo, un Dios de sabiduría, Señor. Sé que eres bueno, Padre, y que tú darás, Señor, en este momento bendición a tus hijos. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, este mensaje lleva por título La sabiduría que preserva la vida. Eh, como les mencionaba en un inicio, hemos estado pasando por distintas situaciones. Yo sé que todos tenemos una historia que contar a través de todo este tiempo que hemos pasado, que hemos transitado, en el cual no nos han dejado de acontecer muchas cosas en distintos ámbitos, ya sea por cuestiones de la pandemia misma que estamos viviendo o por cuestiones que van sucediendo, ¿no? Y que pareciera que en vez de mejorar la situación, cada vez se empeoran más las cosas y uno ya no sabe qué esperar, ¿no? Del día siguiente, de la semana siguiente, del año siguiente, ¿no? Eh, pero lo importante de todo esto es, todo esto que pasamos, todo esto que vivimos, tiene que cambiar algo en nosotros como hijos de Dios. No solamente podemos ser personas que cuenten historias trágicas, historias de esperanza, de cómo lucharon en sus vidas, de cómo les pasó todo esto. Porque el mundo así lo va a dejar, hermanos. Va a llegar un momento en el que todo esto va a cambiar y las personas se limitarán a decir, ¿te acuerdas del año tal? Así como, pues, tenemos familiares que a lo mejor nos han contado de otros sucesos históricos muy importantes, ¿no? Como los terremotos, algunos levantamientos armados como la Revolución, pero todo se queda en eso, en historia. Y toda esta historia, ¿qué está cambiando en nosotros como hijos de Dios? Eso es lo que nosotros debemos ver a través de todo esto que cada uno de nosotros bien pudiera expresar. Indudablemente, Job viene a nuestras mentes, ¿no? Si Job estuviera aquí con nosotros,
Él también tendría muchas cosas que contarnos, pero vemos que no sería una simple anécdota, sino que acabaría en algo excelente, como es que pudo conocer plenamente a Dios. Como les mencionaba, eh, estamos ahorita pasando por muchas etapas históricas, y dentro de eso pues estamos iniciando un nuevo ciclo, ¿no? En una cuestión social. Estamos iniciando un año que mucha gente ya quería que llegara, un año en el que mucha gente tiene muchas expectativas, pero a veces nosotros mismos estamos inmersos, ¿no? Nos dejamos llevar por toda esta eh, idea del positivismo, de que estamos cerrando ciclos y abriendo nuevos. Y parece que nosotros también ponemos nuestras expectativas en que este año sea mucho mejor, ¿no? Que el anterior. Pero como les decía, esto como hijos de Dios, ¿qué está cambiando? ¿Qué está fortaleciendo? ¿O qué está destruyendo incluso en nosotros? Eh, en el Salmo 90, versículo 12, Moisés nos recuerda cuál es esa unidad de tiempo que realmente debemos de tener en mente. Dice este versículo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En la palabra está muy presente esta unidad de tiempo, el día, nuestros días. Cada día es importante. Mucha gente al final de un año se espera hasta que termine el año para hacer como que su recuento, ¿no? De qué le fue bien, qué le funcionó, qué pasó mal y qué expectativas tienen para el siguiente año. Pero aquí nos recuerda el Señor a través de Moisés en este salmo que los días son importantísimos. Cada día tenemos que plantearnos todo esto, una reflexión, pero no solo una reflexión que el mundo pudiera decir nos ayude a ser mejores personas, sino una reflexión espiritual en la que el Señor sea quien nos diga precisamente cuáles fueron estas cosas que estuvieron correctas y cuáles son aquellas cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar. Y hay una frase aquí muy importante en este versículo. Dice, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Obviamente el corazón representándonos a nosotros y esta sabiduría, ¿no? Y precisamente quisiera ahondar en esta cuestión de la sabiduría porque actualmente estamos también viviendo una temporada en la que pareciera que hay una expectativa muy grande, una expectativa esperanzadora en la gente, porque todos sabemos que ahorita ya se está mencionando la cuestión de la vacuna, que los científicos han desarrollado este medicamento en un tiempo récord, y la gente está a la expectativa, ¿no? De cuándo serán aptos, cuándo serán candidatos para poder aplicársela y regresar, ¿no? A que las cosas estén bien. Y pues vemos que la gente está muy contenta al respecto. Yo no quiero señalar, no quiero demeritar, ni tampoco entristecer el corazón de nadie, ¿no? Mencionando esto. Pero tal pareciera que la gente le está dando un peso mayor a la ciencia y no a Dios. Está considerando toda la ciencia, todo lo que los médicos están haciendo como verdadera sabiduría. En la práctica así está haciendo. Y ahorita a lo mejor ya los discursos no son tanto lo que está dañando esta pandemia, sino cuándo podremos tener acceso a dicha vacuna y que si por la edad y por si los padecimientos, etcétera.
Y realmente estamos fijando nuestras expectativas, nuestras esperanzas en eso. Vamos a ver una definición rápida de sabiduría. Realizando una búsqueda rápida, podemos encontrar que hay dos vertientes en la definición de sabiduría. El primero es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia, ¿no? El segundo es facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Vemos que la primera definición nos hace más referencia a un conocimiento adquirido. Plantea la sabiduría como el resultado de la experiencia, ¿no? Cosa que estaría muy entredicho porque nosotros mismos sabemos que el paso del tiempo, nuestra edad incluso, no es garantía de la adquisición o del desarrollo de la sabiduría. Y el otro, la otra definición lo pone más como una habilidad intrínseca, es decir, algo que ya traemos, ¿no? O que ya traen estas personas a las cuales nosotros catalogamos como sabias. La muestra como, incluso como un don, ¿no? Vamos a dejar esto así y vamos a retomarlo posteriormente. Si nosotros pensamos en sabiduría bíblicamente, es irrefutable que Salomón nos viene a la mente. Obviamente, en una cuestión de personajes importantes, ¿no? en la Biblia, sin mencionar a Dios, evidentemente. Salomón conocía esta cuestión de la sabiduría, de estos caminos, estos dos caminos, estas dos definiciones que mencioné anteriormente sobre la sabiduría. Ya que sí, efectivamente, la experiencia nos puede traer un mayor conocimiento, un mayor aprendizaje, que es lo que ahorita la gente pues está tan asombrada en cuanto a los avances científicos, ¿no? Dice, es que la ciencia ya ha avanzado a pasos agigantados y ahorita podemos tener innovaciones que en otros tiempos eran impensables. Y les digo, no es que lo quiera refutar o poner pues en tela de juicio, no, para nada. Pero sobre esta cuestión habla muy bien Salomón en Eclesiastés 1, del 16 al 18. Dice de la siguiente manera: Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay molestia, hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Número 1, Salomón aquí nos está diciendo que una cosa es la sabiduría y otra cosa es la ciencia. La ciencia, como tal, nosotros podemos ver que es el conocimiento que se adquiere mediante la observación y un proceso posterior a este, para llegar precisamente a un conocimiento. Y aquí la sabiduría nos lo está manejando como una cuestión precisamente de la experiencia, del tiempo y de toda esta vida que nosotros vamos transcurriendo. En cuestiones científicas también se puede estudiar prácticamente todo, ¿no? La sociedad, la naturaleza, el ser humano, ¿no? Pero aquí nos hace una diferencia muy clara Salomón en la cuestión de la ciencia como una técnica aplicada. Como les decía, el conocimiento científico pues inicia en la observación y esto te genera una cuestión
de un conocimiento, pero Salomón nos lo muestra como una cuestión más que nada técnica y la sabiduría como una cuestión de el vivir, el cómo vivir, ¿no? Sabemos que actualmente un sociólogo o un científico pudieran tener una percepción distinta, pero en este sentido, Salomón es la diferenciación que nos está mostrando. Y en el versículo 18 es bien claro, porque dice, en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Qué significa este versículo con el que cierra Salomón esta cuestión? Nos habla de que el conocimiento moral, el conocimiento intelectual, que pudiéramos equiparar ahorita aquí a la sabiduría, no provoca en el ser humano una plenitud. Más que eso, añade molestia. ¿Por qué? Ustedes pueden ver ahorita, por ejemplo, ¿no? En toda esta cuestión de la pandemia, vemos que hay gente que sí está siguiendo los protocolos dictados por las autoridades y vemos también que hay gente que no lo está haciendo. Vemos que hay distintos usos y costumbres en muchas sociedades. Y todo esto pudiera parecer que en algunos momentos es bueno y que en otros momentos es malo. A todo este choque, que nosotros pudiéramos decir un choque cultural, es a lo que Salomón se refiere cuando dice que hay mucha molestia. ¿Por qué? Porque el ser humano en su intelecto siempre piensa que tiene la razón y eso lo lleva a chocar con otras personas que también se consideran intelectuales o que creen que se deben hacer las cosas de cierta manera. Y si a todo esto le agregamos un conocimiento de cómo realizar las cosas, que en este sentido es la ciencia, ¿por qué dice que se añade dolor? Porque debido a toda esta cuestión técnica, el hombre ha podido hacer pues muchas catástrofes, ¿no? Como las guerras. Y vemos que esto realmente no es algo que lleve a ninguna plenitud, porque los que han participado realmente de todos estos conflictos bélicos llegan muchas veces a esa conclusión de que nadie gana, de que solamente hay dolor, hay aflicción. Vamos a leer ahora lo que dice Eclesiastés 11 y 12. Dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede. ¿En qué? En que da vida a sus poseedores. Si se dan cuenta, aquí ya es un discurso distinto respecto a la sabiduría de Eclesiastés 7:12 a el versículo anterior que vimos en Eclesiastés 1:18. 1:18 dice que la mucha sabiduría hay molestia. En la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y aquí nos dice que la sabiduría en Eclesiastés 7:12, que la sabiduría excede a la ciencia y al dinero en que da vida a sus poseedores. Definitivamente está hablando de una sabiduría distinta en esta ocasión. No está hablando de la sabiduría humana, del intelecto humano, de esta habilidad para comportarse correctamente o saber qué hacer. Está hablando de Dios mismo. Porque seamos honestos, ¿qué conocimiento nuestro nos puede dar vida? Y aquí es donde les reitero el riesgo que conlleva el error de pretender que la ciencia como la estamos viviendo actualmente es sabiduría que nos puede dar vida. Puede ser resultado, sí, de una sabiduría, de un intelecto humano,
muy desarrollado, y que aquí es como dice precisamente Salomón en Eclesiastés: buena es la ciencia con herencia, todo el devenir del avance en cuanto a la ciencia, al conocimiento, a la tecnología. Todo lo que pudiéramos decir que estamos disfrutando hoy en día, ¿no? Que hace nuestra vida más cómoda. Y dice que es provechosa para los que ven el sol. Esto es para las personas que están vivas, ¿no? Para los que habitan la tierra, para los hombres. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Nos está hablando precisamente de todo el bien que obtenemos a través de este conocimiento y también a través de las riquezas. Pero dice que la sabiduría los excede, es decir, los rebasa, los sobrepasa. ¿En qué? En que da vida a sus poseedores. Pero ¿qué tipo de sabiduría es esta entonces? Porque si nosotros consideramos que una vacuna nos va a dar vida, porque seamos honestos, ahorita en todos estos meses, en todo este tiempo, con lo que más se nos ha bombardeado, con lo que más hemos incluso llegado a comentar con familiares o discutir en nuestros adentros, es que posiblemente nuestra vida esté en riesgo, ¿no? A raíz de esta pandemia. Y ahorita ese miedo pareciera que se está desvaneciendo con la expectativa, la esperanza de la vacuna. Entonces, estamos considerando que esta ciencia nos va a dar vida. Y efectivamente, puede que alargue nuestros días, pero no los va a hacer eternos, no los va a hacer perpetuos. Por ende, no nos está dando vida. Nos está dando un alivio momentáneo. Ustedes saben que cuando un medicamento solo dice que alivia algún malestar, significa que va a darte una mejor condición momentánea para que no percibas los efectos del dolor que te aqueja, pero no te está asegurando que te lo va a quitar. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos realmente más allá de un virus, más allá de una enfermedad? Pues tenemos que el pecado está provocando nuestra muerte. Y eso no nos va a librar de eso, esta vacuna. No nos está dando vida. Nos está dando esa ilusión de vida. En una cuestión práctica, cualquiera pudiera decir: no, pues es que técnicamente sí está dándote vida. Pero ¿qué clase de vida? ¿No? Mi objetivo en esta ocasión, hermanos, no es entristecer sus corazones, para nada, sino llevarlos precisamente a toda esta cuestión de una reflexión espiritual con el Señor, para ver realmente dónde está nuestra vida. Porque, pues seamos honestos, mucha gente no va a llegar a tener la oportunidad de aplicarse esa vacuna. Ya han habido muchísimas personas alrededor del mundo para las cuales no estuvo esa vacuna a tiempo y que ya no están con nosotros. Y a raíz de eso han habido muchísimos cambios sociales y económicos para los cuales no es que exista como tal una vacuna. Quisiera ahondar un poquito precisamente en el capítulo 7 de Eclesiastés, porque ahí menciona todas las cosas que estamos luchando por conservar o por regresar a ellas y que definitivamente deberíamos quitar de nuestro corazón. Voy a leerles de Eclesiastés 7 del 1 al 4. Dice: mejor es la buena fama
que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Fíjense qué palabras que escuchándolas de una manera ligera nos pudieran causar un estremecimiento, ¿no? El versículo 2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello, el luto, la muerte física, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y termina el versículo 4 diciendo, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Entonces, nosotros pudiéramos decir, es que estas palabras son muy fuertes, son descontextualizadas, no está considerando que hay gente que sí quiere vivir, que hay gente que tiene una familia, muchas cosas. Nosotros si ahorita hacemos un recuento de todas las posesiones importantes en nuestra vida, sin duda empezaríamos a lo mejor por nuestra vida misma, por nuestros familiares, por las cosas que tenemos, y así las iríamos enumerando. Y yo cómo puedo decir entonces que mejor es el día del luto que el día del nacimiento, ¿no? Si un nacimiento trae alegría, trae esperanza de vida, ¿no? Muchos biólogos incluso dicen que el motivo por el cual incluso hay muchas fieras que respetan en algunos casos a las crías de sus presas es precisamente para que se preserve esa especie, que haya esperanza, porque en eso ellos también van a tener esperanza de que sus próximas generaciones también puedan conseguir alimento. Y también muchos sociólogos apuntan a esa cuestión de que los bebés nos causan tanta ternura porque dentro de nosotros generan una expectativa de esperanza, de una perpetuidad de nuestra especie. Entonces, ¿cómo podemos decir que la cuestión de el luto es mejor? ¿Por qué? Aquí nos dice una palabra, una frase clave. Dice, porque aquello es el fin de todos los hombres. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, que esto también fue un razonamiento de Salomón. Entonces, ¿qué caso tiene vivir si de cualquier forma se va a perder la vida? Tiene todo el sentido en el aspecto de que nosotros nos vamos a enfocar, que esto lo han hecho muchísimas personas a lo largo de la historia, en el propósito real de la vida. En qué sí nos podemos gozar, qué sí nos ayuda a disfrutarla y qué nos aleja de este disfrute. Y como les digo, Job tendría mucho que decirnos al respecto. Voy a leerles ahora Eclesiastés 8, del 8 al 10. Dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Entonces, aquí nos está hablando ya en una cuestión de los bienes materiales. Y pudiéramos decir, ¿cómo va a ser mejor el fin del negocio que su principio? ¿Cuántas personas en esta pandemia no han perdido sus negocios, no se han visto en una situación económica realmente precaria? ¿Y cómo podemos decir que eso es mejor que cuando ellos estaban iniciando el proyecto de su negocio?
mucha gente hay actualmente que, que sí se pregunta la causa de que los tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Y quieren regresar a tiempos mejores. En alguna ocasión un hermano que nos compartía también el mensaje nos decía esta pregunta: ¿a qué quiere volver a la gente? ¿A qué quiere volver la gente eh, en el caso de que esta pandemia, de que este distanciamiento se levante? Pues a sus deleites. Quieren regresar a, a sus trabajos, quieren regresar a lo que ellos solían practicar, pero no se dan cuenta de que su corazón estaba inclinado a todas esas cosas y que regresando a eso van a seguir sojuzgados a todos esos placeres, considerando que eso es lo que realmente vale en la vida. Vamos a leer rápidamente que dice Eclesiastés 7:29. Dice: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, muchas desviaciones. Y a esto es a lo que la gente quiere regresar. Algunos pueden decir: no, yo no quiero regresar a hacer cosas malas, yo quiero regresar a mi ritmo de vida nada más, quiero tener el sustento, cómo darle ese sustento a mi familia, y ya no quiero que mis familiares tengan esa amenaza de que si adquieren esta enfermedad pueden morir. Pero les quiero decir, hermanos, que eso sería anhelar, regresar a un estilo de vida que no nos daba la felicidad, no nos hacía felices. Quieren regresar a un trabajo que no les daba la felicidad, quieren regresar a un instituto, a una escuela donde la gente con la que convivían no les daba la felicidad, solamente los desviaba. La gente anhela regresar a una sociedad que solo la apartaba de Dios. Y por eso se siguen preguntando cuándo podremos regresar a los tiempos que eran mejores. Job dice en el libro de Job precisamente 42, capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Si situáramos a Job en todo este proceso de la pandemia, Job, ¿qué habría perdido durante esta pandemia? Habría perdido a sus hijos, habría perdido su dinero, y recordemos que él tenía una muy buena posición económica. Había perdido incluso su salud. Él no sabía, evidentemente, que el diablo no tenía permiso de quitarle su vida. Él no lo sabía. Él también pensaba que él se iba a morir. Y muchas veces él se preguntó la causa de ese sufrimiento, del porqué de ese sufrimiento. Y miren cómo termina diciendo a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué pudo decir eso cuando a lo mejor ya no tenía ni a sus hijos, ya no tenía nada? Pudieran decir, si alguien estuviera en los zapatos de Job actualmente, pudiera decir: todo me fue arrebatado, estoy en la nada y no sé si el día de mañana yo también voy a morir. Y pasado todo esto, le dice a Dios: ahora mis ojos te ven.
Ahí está, hermanos, esa sabiduría de la cual les estoy diciendo y de la cual habla Salomón también, que es la que excede a la ciencia, que es la que excede a todo lo material, porque da vida a los que la poseen. Y esto es tener a Dios, Cristo, en nuestros corazones. Sentir la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y recordemos que todo lo que para nosotros es sabiduría, para el mundo es locura, es un absurdo. Si a alguien en el mundo le dices, tú perdiste a un familiar, ¿vas a poder conocer de una mejor forma a Dios? Te terminaría golpeando. Y nosotros a veces también tenemos ese sentir. Y sin duda alguna debemos recurrir a la sabiduría para decir las cosas en su momento. No estoy aconsejando en ningún momento que eso deba ser un buen consuelo para los hermanos que han perdido a alguien. No. Pero les reitero, y esto se los digo no por que yo me considere iluminado, no, porque esto lo vemos en alguien que lo vivió en la Biblia. Claro que si no lo consideramos verdadero, si lo consideramos como un cuento, una fábula, un refrán, entonces sí estamos en un problema. Porque bien dice la palabra que el que busca a Dios es necesario que crea que hay Dios y que es galardonador de todos los que le seguimos, de los que le buscamos. Entonces, con esa confianza se los digo, hermanos. En mi familia han habido muchas pruebas, se los reitero. Pero también hemos experimentado el que nuestro corazón desafortunadamente esté más inclinado hacia un diagnóstico médico para poder tener paz que a la palabra del Señor. Y esto evidentemente no se los digo con orgullo. Pero Dios nos ha mostrado que aún en un diagnóstico malo hay esperanza. Y es entonces que nosotros vamos viendo todas esas cosas en las que fijamos nuestra mente, nuestro corazón, que nos alejan de nuestro verdadero propósito aquí. Y nosotros pensamos que el que nos digan tu calidad de vida es incierta, ya nos arrebataron todos nuestros días, sin darnos cuenta de que cada día que nosotros estamos, como les decía, no un año, sino cada día es una oportunidad que el Señor nos da para reflejarle de una mejor forma, para vivirlo, para no solo conocerlo de oídas, sino que nuestros ojos realmente lo vean, nuestro espíritu realmente esté avivado por Él. Tristemente, pues, pareciera que más nos aferramos, ¿no? Con toda esta cuestión, más nos aferramos al mundo, más nos aferramos a todo lo que nos ofrece el mundo. Y así como hay niños en las escuelas, hay jóvenes en las escuelas que el primer día de clase le preguntan a su profesor, ¿cuál es la calificación mínima que pueden sacar ellos? ¿Cuál es el máximo número de veces que pueden faltar a su clase? Pareciera que así como hijos de Dios, nosotros estamos siempre buscando cuál es lo mínimo que el Señor nos permite para considerarnos buenos hijos del Señor. Y así estamos viendo que si tener tal celebración es bueno, que si escuchar cierto tipo de música no es tan malo, que si lo importante es la cuestión con la que uno en su corazón lo quiere hacer. Y estamos así, tratando así como que decirle al Señor, nada más esto no me quites esto, no me quites lo otro. ¿Cuál es lo mínimo del mundo que yo puedo tener en mí y que todavía me consideres tu hijo?
Pareciera que en eso estamos. Y les digo, no es que quiera señalar ni nada, porque también es algo en lo que el Señor ha tratado conmigo, con mi familia. Pero hay que estar conscientes del fin que tenemos, hermanos. Porque nada de lo que está en esta tierra, nada de lo que nosotros creemos poseer, realmente es nuestro. Nada físico en esta tierra es perpetuo. Pero la palabra de Dios, todo lo que en ella está escrito, eso sí es perpetuo. El amor de Dios hacia nosotros, eso sí es perpetuo. Y nosotros deberíamos conocer que aún la vida que tenemos, esta vida física que nos podemos sentir, que podemos experimentar alegría, dolor, tantas cosas, también es pasajera. También lo es. Entonces, ¿qué debemos esperar de los días venideros? Pues debemos esperar que Dios, que Dios sea una realidad en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que esperar. Y no decir, bueno, ya para el 2022, ahora sí será mi año. No, cada día, hermanos, cada día. No hay que esperarnos 365 días, no. Este día, el día de mañana. Porque debemos estar conscientes que el crecimiento lo da el Señor. La sabiduría viene de Él. Él nos revela todo. ¿Quién somos? ¿A dónde vamos? Y a lo mejor todo esto pudiera parecer o un despojo, porque decimos, bueno, entonces, pues ¿dónde estoy yo, no? Lo que yo quiero. Pero también, si nosotros vemos más allá de toda esa neblina, vamos a encontrar a Dios. Quiero compartirles Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él, después de Dios. Salomón observó todo esto, y hubo un momento en el que él mismo lo catalogó a todo como vanidad, aflicción, sufrimiento, que en nada había saciedad. Pero él también pudo ver que existe una sabiduría que excede a todas las cosas, porque da vida a los que la poseen. Él era consciente de que las personas físicamente tenemos un fin, de que nuestra vida es limitada, pero aún así él dijo que hay una sabiduría que da vida a los que la poseen. A lo mejor él ya no tuvo el suficiente conocimiento para poder definirlo claramente. Pero cuando Cristo viene al mundo y se revela su condición de Hijo de Dios, cumple su propósito y nos da esa gracia de poder sentir el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es en ese momento cuando Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la sabiduría que nos da vida. Aun cuando para el mundo pudiera significar una muerte, para Dios es distinto.
para Dios es distinta, al grado de que lo llega a comparar con estar dormido nada más. Espero que este mensaje, hermanos, pueda transmitirles el sentir que el Señor puso en mi corazón. Créanme que yo entiendo a todos los hermanos que han estado atravesando por situaciones difíciles. Y no por el hecho de que yo diga que conozco todo, no. Pero sé efectivamente la aflicción que podemos llegar a experimentar. Y a todo eso, hermanos, yo solo los quiero animar a que todo lo que ustedes consideren que les ha sido arrebatado, que les ha sido despojado, lo vean como algo en lo que ustedes pueden conocer más a Dios. Algo en lo que ustedes ya no están cargando. La gente ahorita pareciera que quiere regresar a tener sus mismas cargas. En nosotros está el que pase o no pase esta situación o venga otra situación, nosotros actuemos distinto. Actuemos con esa sabiduría que da vida y que digamos, de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Y para mí el vivir es Cristo. Y el morir a este mundo es ganancia. Porque quiere decir que ya solo te tendré a ti plenamente en mí. Amén, hermanos. Pues es una bendición el estar con ustedes. Le mando un fuerte saludo a todos los hermanos de las distintas localidades y que el Señor los siga fortaleciendo, hermanos. Amén.